del norte de la India y del Punjab en aquella época, que entraron a formar parte. Insisto, esto le concede un grado no solo, digamos, llamémosle de tolerancia, porque también no olvidemos, hay un aspecto más estratégico. De alguna manera, al incluir poesía del Sheikh Farid o de Kabir o de Namdev, está intentando el sikhismo atraer a los devotos de estos grupos al sikhismo, pero siempre partiendo de la base de que su mensaje y el suyo son muy parecidos. De hecho, el sikhismo puede enmarcarse en una corriente espiritual del norte de la India, yo esto hablo mucho en el libro, que se llama la corriente de los sants, y que es una corriente devocional, pero que a diferencia de los vishnuistas o algunos shivaístas, pero sobre todo de los vaisnavas, que enseguida se enfocan en Krishna o en Ram o en aspectos y que siempre hay una imagen y una devoción, estos sants, sean hindúes o luego sean sikhs o sean lo que sean, hablan de un absoluto más abstracto, lo que en la India se llama el Nirguna Brahman, el Brahman sin atributos. Hacia esa entidad apuntan los sants. Curiosamente o sin curiosamente, muchos de estos místicos y mucho material del que forma parte, que está incluido en el Guru Granth Sahib en este libro, es de autores de castas bajas. Por lo tanto, y hay un componente, no como les gusta decir a algunos sikhs, que eran unos revolucionarios, pero hay un componente de canalizar una protesta espiritual o socio-espiritual, si se quiere, a través de estos movimientos de los sants. En Kabir es muy descarado y en Guru Nanak, aunque quizás es menos radical, bastante también. Por lo tanto, esta segunda, el Granth, esta segunda G, refleja el espíritu universalista, por un lado, del sikhismo, e inclusivista, de incluir dentro a otros grupos. Y ha dado muchísima coherencia, insisto, a la comunidad, allá donde se haya ido. Y vamos ya por la tercera y última G, Gurdwara. Se puede poner con una U también, Gurdwara. Otra vez la palabra guru, guru, y aquí parece por doquier. ¿Alguien ha oído hablar de esta palabra? No, bueno. Es el nombre que los sikhs dan a sus templos. Un templo sikh es una gurdwara. No se sabe muy bien la etimología y el significado. Pero en principio, como desde hace 300 años no hay guru, todo aquel edificio que contiene un ejemplar del Guru Granth Sahib, del libro sagrado de los sikhs, es una gurdwara. Y de hecho la mayoría de gurdwaras son las casas de los devotos sikhs, donde tienen, siempre no vale tenerlo en el pasillo, al lado del teléfono, pero un devoto sikh, una familia, tendrá siempre una habitacioncita donde tendrá el libro sagrado, que normalmente se abre al amanecer y se cierra al anochecer. Y ahí le hacen sus rezos, sus cánticos, lo que quiera. La conexión, como en todas las tradiciones de la India, es muy personal, muy íntima y muy libre. Eso no quita, y los sikhs, igual que los demás indios, tienen este espíritu gregario también muy acentuado, que muchas de estas gurdwaras son edificios públicos financiados por la comunidad que construyen un templo, y enseguida, allá donde haya 5 sikhs, ya veis que el número 5, o las 5 Ks, Punjab, la propia Panch, que significa 5, Punjab quiere decir la tierra de los 5 ríos, Panch, up el río, agua es. Ahí donde haya 5 sikhs, enseguida van a querer abrir un gurdwara o una gurdwara, si lo queremos. Aquí en castellano la tenemos, solemos hablar en femenino. Ese edificio, ese templo, que puede ser como en Amritsar, el famoso templo dorado, no sé si lo habéis visto en muchas fotos, esa es la gurdwara más famosa de los sikhs, en la ciudad de Amritsar, que es quizás la más emblemática de los sikhs.
Pero insisto, aquí los Sikhs en su garaje de Badalona, donde están ahí metidos, eso es una gurdwara. Y en su casa, en aquella habitacioncita, eso técnicamente también es una gurdwara. Ese edificio, y ahora me estoy refiriendo al templo social, donde se reúnen, es fundamental para expresar la devoción, para la práctica del sikhismo. El sikhismo doctrinalmente es muy simple, es extremadamente sencillo. Es un monoteísmo bastante estricto, aunque un monoteísmo índico, no es por influencia islámica. Yo estoy bueno, iba a hacer una expresión fea, pero estoy bastante cansado de leer en las enciclopedias: el sikhismo es un sincretismo hindú-musulmán, que apareció en el norte de la India. No, eso es totalmente incorrecto. Evidentemente estas dos tradiciones tienen mucho peso, porque cuando apareció el sikhismo eran las dos, y siguen siendo las dos tradiciones preponderantes en el Punjab de la época, pero esto es como decir que el cristianismo es un sincretismo hebreo-helénico. No es incorrecto, no es incorrecto, pero claramente es un reduccionismo, y es sacarle de alguna manera precisamente la característica precisamente del mensaje de Nanak. Lo primero que él dice en su experiencia de iluminación al levantarse, al salir de un río en 1499 es: no hay camino hindú, no hay camino musulmán. Quiere decir que no le pongamos una etiqueta al camino que nos conduce más allá, porque está más allá. Su vocación claramente es la de trascender esas categorías. Vuelvo al Gurdwara, porque no sé por qué ya me había ido por ahí, es donde los Sikhs practican, lo practican en casa, lo practican en todo momento de su vida, pero donde se reúnen periódicamente a expresar su devoción al gurú. Básicamente la expresan con dos prácticas muy comunes. Una es la repetición del nombre, eso es muy típico, ir repitiendo el nombre de lo divino, no solo entre los Sikhs, los hindúes también lo hacen. Y la otra es con el kirtan, que es un tipo de música devocional, que hay el armónio y se ponen a cantar, y tienen 5.800 himnos para cantar. De hecho, el libro sagrado es casi más una partitura musical que no un libro. De hecho, esa poesía devocional, y todas tienen su raga, todas tienen, no es que haya un pentagrama, pero salvo los dos primeros, que son las dos piezas quizás más importantes del Guru Granth Sahib, que es un mantra inicial y luego una poesía muy breve de Guru Nanak, las dos son de Guru Nanak. El resto, el grueso del libro, está pensado para ser cantado. De ahí que cuando uno entra en una gurdwara, y aconsejo muchísimo que vayáis a alguna gurdwara, porque están abiertas a todo el mundo y están entusiasmados que no Sikhs vayan a visitarlas, sea en Barcelona o sea en el Punjab, lo que más se va a ver es gente cantando. Bueno, pues las gurdwaras de aquí no cantan muy bien, pero si uno se va al Punjab hay realmente gente con el armonio, con la tabla, y que saben, casi profesionales. Claro, depende de la gurdwara, uno asistir a cómo por la mañana en el templo dorado de Amritsar llevan a abrir el libro sagrado, es una experiencia única, casi imposible de repetir en un viaje a la India. Oye, mira que en la India hay cosas para ver. Es a las 4 de la mañana, 2.000 personas van a 400 metros donde duerme el libro, lo llevan en palanquín, como si fuese, bueno, es que es lo divino, que incluso, bueno... Y los grantis, que simplemente no es que sean ni sacerdotes, son custodios del libro. El sikhismo es una religión estrictamente laica, no hay sacerdocio, hay profesionales que se les paga para que hagan una serie de trabajos en el templo, en la gurdwara, y que tienen que tener algún conocimiento, por supuesto, de Punjabi y doctrinal un poco, pero nada más. Y luego están todo el rato abanicando el libro como si fuese un huésped de honor. Ahí en la gurdwara, que es la otra G, la tercera G, también es el lugar donde los Sikhs pueden expresar sus ideales. Y eso yo creo que es muy importante. No hablaremos de historia porque ya son 20. Sus ideales... Uno de los
principios esenciales de la comunidad Sikh es el servicio a la comunidad. Esto es bastante particular el sikhismo, a diferencia de otras tradiciones de la India. Lo que ellos llaman seva, el servicio a la comunidad. Y de hecho están todo el día donando para que la gurdwara esté perfectamente mantenida, y vienen y todos desinteresadamente participan. ¿Cómo se expresa ese deseo ese servicio a la comunidad? Por ejemplo, aquí en muchas gurdwaras, sobre todo las de la diáspora, las de Barcelona, yo he estado en varias, hay 6 ya creo aquí, próximamente quizás creo que en Hospitalet han abierto ya la segunda. Claro, allá también es donde se encuentra la comunidad, también es un lugar de reunión social y donde se hablan de posibles bodas y casaments y bolsas de trabajo. Sikhs que están en paro acuden a la gurdwara y rápidamente van a salir lazos, y son gente muy extremadamente trabajadora. En la propia India los Sikhs son reconocidos como la gente más honesta, más trabajadora, y lo voy a poner con un ejemplo un poco tonto, y son generalizaciones de las cuales yo siempre me quejo, pero para que se ilustre en esta charla, si uno está en Nueva Delhi, muchos Sikhs son taxistas, y si uno está en Nueva Delhi y quiere coger un taxi y le van a venir 2 rickshaws, que coja el del turbante, porque es el que no, bueno, tiene más probabilidades de que no le time, porque el otro seguro que le tima. No es que todos los Sikhs sean, pero es una comunidad que tiene mucho los valores del honor, de la honestidad, del trabajo bien hecho, están muy acusados entre los Sikhs y los tienen muy integrados. De hecho, hay una práctica, y eso yo creo que es muy importante que la explique aquí, que se hace en los gurdwaras y que lo expresa perfecto esto, que es el langar. No sé si habéis oído hablar del langar. No, el langar, que eso convendría, si a alguno le interesa el tema, que vaya a alguna gurdwara de por aquí a un langar. El langar es el nombre de la cocina que tiene siempre el gurdwara, el templo, pero ha pasado a designar también a la comida, al apat, al almuerzo comunitario, que cada día, aquí no es cada día creo, pero el sábado y el domingo seguro, pero en la India es cada día, se realiza en una gurdwara, y al cual todo el mundo es bienvenido sobre las 12, 12 y media o a la 1, a ir allí a comer. Y aquí hay muchos, incluso los indigentes, que bueno, pueden ir a Cáritas, pero saben que si van a la gurdwara también les van a dar de comer gratis. El problema es que pica un poco, entonces supongo que acabarán yendo a Cáritas, pero incluso para evitar precisamente, esto era un ejemplo un poco tonto, pero no tanto, para evitar problemas y por deferencia a los posibles comensales, suele ser comida estrictamente vegetariana, porque vienen muchos hindúes, sobre todo en la India, y muchos son vegetarianos. Hoy en día muchos Sikhs también lo son, y ahora les gusta mucho decir que siempre lo han sido, no es verdad, pero es verdad que se tiende a imponer el vegetarianismo. O incluso en Estados Unidos, en Canadá, hay gurdwaras que la comida es kosher también, para que puedan venir judíos. Yo no sé si hay muchos judíos que van a comer a la gurdwara, pero intentan que cualquier persona, más allá de su religión, de su casta, del género, de tal, es bienvenido, y lo único que tiene que hacer es aceptar los mínimos de cortesía, que es descalzarse, ponerse algo en la cabeza, un pañuelo, pero ya te lo dan en la entrada, y te sientas, y todo el mundo se sienta en una fila, unos al lado de otros. Normalmente hay una separación por género, en hombres por un lado y mujeres por el otro, aunque cuando ven que hay guiris, ya saben que hay excepciones. Y entonces, ¿qué hacen los Sikhs? Los Sikhs ellos traen como servicio a la comunidad, llevan cada día a la gurdwara los alimentos, arroz, lentejas, sus vegetales, gratuitamente, están todo el día llevando allá sus materiales, gratuitamente allá lo cocinan, no son cocineros profesionales, pero ellos lo cocinan, ellos mismos lo sirven en unas bandejas a todo aquel que se sienta, y todo el mundo lo come uno junto al otro. Bueno, aquí podemos decir, bueno, pues está bien,
Pero es que esto tiene muchísima más miga de la que aparenta, porque en la India, yo aquí mismo di una charla el año pasado sobre la sociedad de castas. En gran medida la sociedad de castas se regula, hoy en día esto se ha aflojado bastante, pero históricamente se ha regulado con los temas ligados a la alimentación, lo que uno come, con quién lo come, quién lo ha preparado, quién lo sirve, qué tipo de comida, con quién se sienta al lado, tiene una carga ritual impensable para el que no es de la India. Un brahman ortodoxo, por poner pobre hombre como ejemplo, jamás se sentaría hoy en día, puede que sea hasta un bolchevique y se siente con quien quiera, pero para que me entendáis, jamás se sentaría a comer una comida que no fuese estrictamente vegetariana, cocinada por alguien de su misma composición psicofísica, es decir, por otro brahman, servida por alguien de condición claramente inferior para demostrar su rango, y al lado de alguien de su misma o superior casta. Por lo tanto, el langar es una mina de simbolismos. Allá lo cocinan todos, lo sirven todos, se sientan todos y comen lo mismo. Por lo tanto, ahí hay una crítica, ahí hay una expresión de los ideales igualitaristas muy marcada. Tampoco idealicemos, o sea, viene cuando lo mato, tampoco idealicemos, porque de puertas del Gurdwara para afuera, la sociedad Sikh puede ser tan jerárquica, tan casteísta y tan desigualitaria como el resto de la India. Pero eso sería ser muy injustos con los Sikhs, el no reconocer que, digamos, por los estándares indios, tiene una vocación de igualitarismo desconocida para la India. Y aunque luego hay más contradicciones, y cuando uno lee los mensajes de los Sikhs y uno ve la realidad del Punjab, y uno ve, pues entonces las cosas no son tan bonitas. Pero eso no quita que el ideal y la práctica del langar tenga este contenido. Bueno, yo es que iba a hablar un poco de historia. Sí que hay dos cositas, lo voy a hacer muy rápido, en 5 minutos, para ya acabar de cerrar. Yo he puesto estos tres gurús, que son los tres más importantes. Si con el primero es un hombre muy místico, y siempre se le dibuja con los ojos semicerrados porque están como en trance, el Guru Nanak, nace, podríamos decir, la religión Sikh, lo que allá en la India sería el Dharma, que es una forma punjabi de Dharma. Con Guru Arjan nace la comunidad Sikh. Guru Arjan se acaba estableciendo, él es un gurú, pero es casi un rey también del Punjab. Y con Guru Arjan los Sikhs empiezan a tener problemas con las comunidades, con los gobernantes, que en aquella época eran musulmanes, pero luego lo tuvieron con no musulmanes también. Porque se convierte en una comunidad muy poderosa con aspiraciones políticas. Y con Guru Gobind, que es el 10º, y muere asesinado, Guru Arjan muere también como un mártir. O sea, aquí hay, es cuando de alguna manera nace lo que en persa se llama el Kaum, la nación Sikh. O sea, cada uno de los Sikhs, siempre se le dibuja a caballo, con una barba así, con un halcón, que tiene una posición muchísimo más marcial, es un guerrero, Arjan es un erudito, pero es casi un rey, y Nanak, en cambio, es un místico. Y es muy interesante ver cómo en esos 200 años, y lo que viene luego sobre todo, lo que era un movimiento, lo que casi sería una secta hindú inicialmente, dentro de eso que llamamos hinduismo, poco a poco va tomando sus señas de identidad, sus características propias, y se va distanciando. El siglo XIX, cuando muere Gobind, antes de morir Gobind, en 1699 concretamente, él ya dice que una vez él muera ya no le sucederá ningún otro gurú humano, porque hay el libro sagrado que tiene todas las enseñanzas suficientes y necesarias para recitar el nombre, para meditar, para cantar, para lo que cada uno quiera, y construye y también deja establecido la otra pata sobre la cual se va a sostener la comunidad, además del libro, que es esa fraternidad que hablaba al principio
de la Halsa. Esta sí que va con una KH a lo árabe, se pronuncia Halsa. Esa fraternidad más militante, hay que ver que en esos 200 años el sikhismo se ha convertido no solo en un movimiento religioso y espiritual, sino en un movimiento también cultural, social y político. Y la Halsa es una fraternidad un poco del santo guerrero. Y ahí es donde los emblemas del turbante es casi un atuendo militar. De hecho, cuando uno se inicia en la Halsa, hombres y mujeres por igual, borran su apellido y toman dos apellidos comunes. Los varones toman el de Singh, por eso hay muchos Sikhs que se llaman Singh, aunque muchos no Sikhs también se llaman Singh. De hecho, toma un apellido que ya era popular entre los Rajputs, no era popular, era muy común entre los guerreros de la India, que es el apellido Singh, que quiere decir león. Y lo toman, precisamente toman un emblema de los guerreros y lo hacen suyo. Y a ellas les ponen el apellido Kaur, que quiere decir princesa, o sea que también tiene una connotación no tan espiritual. Por lo tanto, cuando uno entra en la Halsa, si se llamaba Harjit Oberoi, pasará a llamarse Harjit O Singh. Y ella pasará a llamarse, yo qué sé, Lakshmi O Kaur. En fin, estos son detalles, pero si algunos se preguntan por qué todos los Sikhs se apellidan igual, bueno, no todos los Sikhs se apellidan igual, pero los que se han iniciado en la Halsa sí toman ese apellido, se guían para ellos, son estrictas las 5 Ks y se guían por un código, un Rahit, donde están marcadas, es como un catecismo, como un breve catecismo, y donde les marcan un poco las pautas. Bueno, yo no voy a seguir mucho más, voy a acabar diciendo los grandes rasgos que enfatiza esta religión. Ya veis que no hemos hablado de doctrina ni apenas hemos hablado de historia, pero un poco de la estructura de lo que sería esta comunidad y que le da gran énfasis, ¿no? Gran centralidad a lo que sería el trabajo comunitario, teóricamente a la igualdad, pero por los cánones, los estándares indios hemos dicho que sí. Muy importante para ellos el trabajo bien hecho, y aunque hoy en día y el turista que se los ve en comercios y los ve en taxis o conduciendo el avión, pero sigue siendo en el Punjab una comunidad esencialmente rural, es donde los ideales ascéticos típicos yógicos de la India, de renuncia, no les gustan nada, es mucho más, un poco protestante en este sentido, mucho más la familia, el trabajo bien hecho, la comunidad, el honor, y luego las ideas de lealtad, y eso de hecho hoy en la India hay muchas leyes, se han diseñado muchas leyes para evitar el exceso de Sikhs en el ejército y en la policía, que tenían, como ellos no son ni siquiera el 2% de la población, pero llegaron a tener en momentos dados casi el 25% de los mandos o de los tanto del ejército como de la policía. Ahora hay unos cupos para evitar que estos Sikhs copen todos estos puestos. También el tema de la hospitalidad. Eso es muy panjabi, pero con el langar, esta comida comunitaria, es otra expresión de la hospitalidad, de que todo el mundo es bienvenido. Y aunque su origen es hindú, porque Nanak nace como de la casta Khatri, de los contables, y forma parte de eso que llamamos hinduismo o India, da igual, pero poco a poco se va desmarcando. El siglo XVIII, una vez muertos los gurús y ya después de muchos roces con las autoridades, el siglo XVIII es la batalla a muerte con los dirigentes musulmanes de la India, que era el imperio mogol en aquella época, y es un constante, y hay incluso holocaustos con muertes de 100.000,
Y ahí ellos claramente toman conciencia que sean lo que sean, no son musulmanes, pero el siglo XIX y buena parte del XX es la toma de conciencia de que tampoco son hindúes. Y entonces hay toda una serie de reformas de la propia comunidad para distanciarse. El hinduismo es muy absorbente, se confunde con la indianidad, y cualquier indio acaba pudiendo ser considerado por el hindú, sí, es una secta hindú. Y entonces ellos marcan durante el XIX y el XX, y en realidad un proceso que no se ha acabado todavía, su distanciamiento de la comunidad hindú. Bueno, yo espero que estas reflexiones sobre la identidad y sobre los Sikhs hayan servido para tener una pincelada y despertar el interés por esta comunidad. Muchas gracias. Y sí, ahora preguntas todas las que queráis. ¿Estos gurús, cómo se elegían? ¿Iba de padre a hijo? ¿Cómo iba el tema? Sí, interesante. Al principio no. Al principio es el gurú que nombra a su sucesor, y de entre sus discípulos, yo escojo a este. A partir del cuarto hay un vínculo de sangre, son dos parientes, del cuarto, el quinto. No necesariamente uno es hijo, a veces es un sobrino, tercero. Yo aquí pongo el árbol genealógico para que se entienda un poco bien. Pero pasa a ser una cuestión hereditaria, como un poco la propia historia de la comunidad, que de movimiento estrictamente espiritual acaba convirtiéndose también en un movimiento político. Y de hecho es ahí cuando tiene los roces. Mientras es un pequeño grupo de devotos de lo divino, eso no hace daño a nadie. Cuando ese grupo de campesinos empieza a tener un volumen, empiezan a autorregularse, a tener su propia fuerza, a tener sus propias normas, es percibido como una amenaza, empiezan a no pagar los impuestos a las autoridades, y entonces ya se ha convertido en una cosa un poco más hereditaria, está muy ligado a un linaje, a una casta determinada, y entonces es cuando empieza a tener más problemas. Pero inicialmente es el maestro que elige entre sus discípulos al sucesor hasta el cuarto, que es Guru Ram Das, que a partir de ahí decide que su sucesor será su hijo. Creo que es el cuarto, que ya es Guru Arjan, el quinto. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre el contenido de la doctrina del sikhismo? Sí, sí, no es muy interesante, no, interesante sí que lo es, no es muy sofisticado, en el sentido de que hablan básicamente de un único Dios. Y no, como muchas tradiciones de la India y estas tradiciones de los Sants en particular, hay un explícito rechazo a filosofar, a especular, a darle vueltas sobre eso. Sí comparten la idea, muchas ideas de la India, de ciclos e incluso de agentes que participan, Brahma, Vishnu, Shiva, no los al principio de oiga, son seres angélicos que participan en su cosmología, pero básicamente lo que sí está muy marcado es el camino para realizar eso. Y el camino, la senda es estrictamente devocional. Ellos hablan la relación de lo divino con el mundo, es muy índica, en el sentido, y utilizo índico para no decir hindú, porque otras tradiciones no hindúes también lo comparten. Hay lo divino con atributos que se manifiestan en este mundo, y este mundo es el atributo de lo divino, pero más allá hay un aspecto trascendente que es lo divino sin atributos. Por lo tanto, técnicamente es por ello que dentro del sikhismo no encontramos veneración a ningún icono, a ninguna imagen, está prohibido. Es verdad que el libro a veces, y yo soy de los que digo que a veces uno tiene la sensación que acaban venerando al libro, pero en principio Dios es inefable, irrepresentable, ahí se distancian de muchos hindúes. Las peregrinaciones a los lugares sagrados, los baños en los ríos sagrados, muchos aspectos del devocionalismo hindú, sobre todo vishnuista, lo descartan. Eso no quiere decir que cuando uno vaya, yo he estado en alguna peregrinación de Sikhs,
cuando en teoría, si uno se lee los textos, no lo tendrían que hacer, pero eso en la India y en todas las religiones hay siempre este tipo de conflictos. Algunos han visto este rasgo tan marcado de monoteísmo como un rasgo islámico, que es una de las tradiciones donde está más marcado, pero dentro del, yo soy de los que sostengo, aquí lo argumento, que dentro del propio hinduismo hay muchas corrientes estrictamente monoteístas, lo que los monoteísmos indios no niegan a veces otras agencias. Y en este sentido a veces los confunden con politeísmos, pero politeístas no hay muchos en la India. La mayoría de indios siguen a Vishnu o siguen a Shiva o a la diosa, que es único. Lo que aceptan en este sentido son más inclusivistas, incluyen otras manifestaciones y en eso son menos celosos. Los Sikhs comparten un poco esas ideas, las ideas de karma y transmigración las comparten también, pero insisto en que no hay mucha especulación doctrinal en este sentido, porque además son muy tajantes en que lo que importa es la entrega de corazón. Entonces hay un yoga sikh, un yoga en el sentido amplio, en el sentido de camino espiritual, para realizar eso bastante marcado, con una serie de estadios, pero siempre es el camino de la devoción, es el camino estrictamente bháctico, de la entrega de uno mismo, porque en realidad esa entidad que llamamos uno mismo es ficticia, en eso es indio 100% el sikhismo, ¿no? Bueno, no sé qué más cosas os puedo contar, de cosmológicamente hablando, comparten muchas de las ideas de los hindúes, de una serie de ciclos que se suceden, y la realización espiritual también la llaman moksha o mukti, como la mayoría de tradiciones de la India, pero no la hablan en términos de unión con, sino de realización de percatación de lo sagrado en uno mismo, de lo divino en uno mismo. Aquí quizás se acerca más a aspectos del budismo mahayana que a propios de otras sectas de la India. Sí, yo eso hablo, es interesante eso. En ciertos aspectos el sikhismo retoma. El sikhismo aparece cuando ya el budismo ha desaparecido de la India, luego retornará, pero ha retornado en el siglo XX, por decirlo así. En el siglo XIII el budismo desaparece por diferentes motivos, pero un poco el testimonio, ¿cómo se llama esto? El testigo de estas corrientes un poco disidentes desde el punto de vista brahmánico, que llevaban budistas, jainistas o muchas de las corrientes que llamamos yógicas o tántricas de la India. El sikhismo, como antes he dicho, no solo canaliza una vehícula para la protesta de grupos marginados, sino también un vehículo de aproximación a lo divino un poco distinto, y en ese sentido la figura del humano que realiza la experiencia de lo divino es muy importante. En cambio el ritualismo está mucho más devaluado. Eso no quiere decir que los sikhs tienen sus ritos y sobre todo tienen sus sacramentos y sus matrimonios y sus funerales y sus como los demás, pero la puja diaria que tiene el hindú, que nadie lo obliga, pero que la hace hasta en la sopa, el sikh sí que hace su rezo, el sikh piadoso se levanta y se purifica como los indios, es una religión india, y hace sus rezos y sus... pero es un abordaje más próximo, muy interesante, al budismo mahayana. Lo que rechaza el sikhismo de estas corrientes es el énfasis que han tenido todas a la renuncia, al monasticismo en el caso del budismo o el jainismo, o en el caso de los yogis, a retirarse a los Himalayas y empezar a hacer los yogas tántricos. Eso lo miran con mucha alergia porque ellos son una religión mucho del campesino, de la familia, del padre, de la madre, del trabajo bien hecho, en esta sociedad, dentro de la sociedad comunitaria, y tiene, sociológicamente hablando, tiene otro enfoque, ¿no? Pero que ya viene marcado por Nanak. Ya se ve clarísimamente que en la época, con los signos de Guru Nanak, pongámoslo en
entre comillas, su rival, ¿no? Son los brahmanes hindúes o los mulás o imams musulmanes, que son muy poderosos, aunque los critica a los dos. Pero digamos, sus grupos rivales son los yogis, los que él llama los nats, los hatha yogins, los grupos tántricos que están experimentando con el cuerpo y poderes sobrenaturales y eso, y que se van al Himalaya y hacen cosas raras. Eso no le gusta mucho a Guru Nanak. Curiosamente, hoy en día hay algunos grupos Sikhs en Occidente que están muy fuertes en yoga, lo cual es bastante irónico, por decirlo de alguna manera. Los que llaman Kundalini Yoga, muchos grupos, pues son en parte seguidores del sikhismo. Me llama la... Quería preguntarte, el 15% que nos has dicho, Sí. Que han iniciado... Que han quitado sus 5 aspectos de identidad, ¿cómo son aceptados por el 70% Sí. restante? Bueno, el 70% no se molesta mucho. El 15% más ortodoxo los mira... los que se han iniciado se llaman a sí mismos Amritdaris, que han recibido el bautismo de la Amrita, de la ambrosía, que es con agua, es un bautismo bastante... los que no se han iniciado pero no se cortan el cabello, o sea que tienen a los Amritdaris un poco como modelo, se llaman a sí mismos Keshdaris, Kesh cabello, o sea, los que, aunque no se explicita, pero los del cabello, los que no se cortan el cabello. Y despectivamente a los que sí se lo cortan y que les llaman los Sahajdaris. Sahaj, en todas las tradiciones de la India y sobre todo las del budismo tántrico del Mahayana de Assam, es un concepto muy bonito y Nanak lo utiliza como el estadio más avanzado del yoga, pero luego es una palabra que en este sentido es peyorativa. Sahaj quiere decir espontáneo. Es el estado de espontaneidad pura de aquel que ha realizado lo divino inmanente. Eso es en los yogas y tal como lo utiliza Nanak. Pero para los ortodoxos, Sahaj es más que espontáneo, es la vía fácil. Aquellos que han optado por lo sencillo.